Hola amigos y hermanos, muy buenas tardes. Soy el pastor Joel Castañeda de la Iglesia Cristiana Península Viva en Acapulco, Guerrero, México. Ayer la pregunta fue, ¿la salvación que nosotros tenemos la decidimos nosotros o Dios nos las da? Y la segunda pregunta que tenemos que añadir en esta tarde en función del capítulo 9 que estamos leyendo de la carta de Pablo a los Romanos es, ¿y si la salvación que tenemos es porque Dios nos las da? ¿No es Dios injusto por dejar a algunos sin la salvación y solo darla a algunos? Eso es lo que Pablo plantea a partir del versículo 14, y voy a leer en el capítulo 9, del versículo 14 al 24. Sígalo usted en su Biblia. Dice, ¿qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dijo, tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Porque la Escritura dice al faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Pero tú me dirás, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló, ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro una vasija para uso especial y otro para fines ordinarios? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción? ¿Qué si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria? Esos somos nosotros, a quienes Dios los llamó, no solo entre los judíos, sino también entre los gentiles. Si usted tiene su Biblia a la mano, yo le ruego que la tenga con una pluma lista para subrayar algunos textos que son memorables, que no deberíamos de olvidar nunca. Mire, yo le pediría que de principio, por ejemplo, subraye en el versículo 11 que leímos ayer, donde habla Pablo del propósito de la elección que Dios hace en nosotros. Dice, el propósito de la elección divina no es en base a las obras, sino al llamado de Dios. Y el versículo 13 dice, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. La discusión es esta. Los israelitas, aun cuando habían despreciado al Señor Jesucristo, ellos seguían apegados a la obediencia ciega a la ley para pretender con eso ganar el favor de Dios. Y Pablo aquí en Romanos va a decir de manera muy clara, es que eso no es así. Nosotros llegamos a la salvación por un acto de la justicia del Señor Jesucristo depositada sobre nosotros. Él, el justo, sufre por los injustos para que nosotros seamos perdonados. Por eso lo dice muy claramente que es un asunto de la elección divina, no es del esfuerzo humano, sino es de quien Dios decide poner sobre él su justicia. Y por eso dice el versículo 14, se preguntan los judíos, ¿entonces Dios es injusto? ¿Es injusto porque a unos los ama y a otros los desprecia? El punto es que todos somos pecadores, todos, absolutamente todos somos pecadores. Y dentro de esa multitud de pecadores, la elección divina es que Dios decide salvar a algunos solamente. Y es donde entra el versículo 16 que dice, por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Si puede subrayar este versículo, memorícelo. Porque deja claro que dentro de toda la humanidad perdida por su pecado, Dios decide, la elección divina decide a quién va a salvar. Y esto lo dice claramente, no depende del que quiere, del deseo del hombre, ni de su esfuerzo, sino del que Dios tiene misericordia. Versículo 18 lo confirma, subráyelo también, dice, así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Queridos amigos, este capítulo 9 es un capítulo fundamental para poder comprender que la salvación que hemos recibido de Dios, de la cual hablábamos ayer, es una salvación que viene de parte de Dios, en donde no hay forma que nosotros podamos ganar o podamos tener derecho a esa salvación, porque nosotros no tenemos nada a nuestro favor. Al contrario, nuestro pecado nos arrastra, nos hunde bajo la ira de Dios. Lo único que nos puede ayudar es la misericordia de Dios que viene en nuestro rescate. Hay una porción muy interesante, versículo 22, donde habla y dice, si Dios queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder,
soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción. Tiene que ver con esto, que el hombre, inclusive el hombre malo, el hombre perverso, el hombre obstinado en su rebeldía hacia Dios, de pronto dice, pues no me sucede nada, a mí yo estoy bien, soy una persona exitosa, soy una persona con recursos, soy una persona triunfadora. Miren, yo hago lo que yo quiero y de todas maneras Dios me premia. Y lo que este versículo está diciendo es que Dios, queriendo mostrar su paciencia para aquellos que eran objeto de su castigo, no les dio su castigo en su tiempo, pero finalmente lo va a hacer. Entonces resulta que esto que Dios está haciendo de esperar con paciencia a que las personas se arrepientan y se vuelvan a Él en función del llamado que les hace, es un acto de la misericordia de Dios. Dice que si lo hizo para dar a conocer, que si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia y a quienes de antemano preparó para su gloria. Dios está diciendo que Él se reservó a un puñado de personas para mostrarles su poder y su gloria. El propósito de que la salvación venga de Dios es que sea exaltada la gloria de Dios, que sea exaltada la misericordia de Dios. Si la salvación dependiera de nosotros, lo que se exaltaría sería nuestra fuerza, nuestra piedad, nuestra buena voluntad hacia Dios, lo cual no existe. Y lo único que sucede es el acto de Dios sobre nosotros. Por eso termina diciendo versículo 24, esos somos nosotros a quienes Dios los llamó, no solo de entre los gentiles, sino también, no solo entre los judíos, sino también entre los gentiles. De esta manera queda claro que los israelitas que habían nacido de carne y sangre de Abraham no habían llegado a la salvación simplemente por ser su carne y su sangre. Son aquellos que habían tomado la promesa de redención que Dios le dio a Abraham y habían vivido conforme a esa fe. Y en ese sentido, los gentiles que no somos judíos, que no somos israelitas, podemos llegar a la salvación a través de la fe en esa promesa de redención que Dios le dio desde Abraham a la humanidad. Queridos amigos, en esta hermosa mañana yo le invito a que podamos honrar el nombre de Dios, podamos alabarle, porque no merecemos la salvación que nos ha dado. Y si usted y yo hoy día podemos tener acceso a una Biblia y podemos tener el acceso a leerla, a entenderla y a conocer este maravilloso mensaje que transforma nuestra vida, esa es la gracia de Dios derramada en nosotros. Y hoy día nosotros todo lo que hacemos lo hacemos por gratitud a un Redentor que no merecíamos, pero que lo dio todo para que nosotros hoy día formemos parte del pueblo de Dios. Oremos. Bendito Padre, gracias por esta hermosa palabra que nos da el apóstol Pablo, porque nos permite comprender claramente que esta salvación que hemos recibido es un acto de tu misericordia, de tu gracia, sobre quienes tú has elegido y has abierto los ojos de nuestro entendimiento para comprender estas verdades. Yo ruego, Señor, que estas verdades lleguen a otras personas que todavía no lo conocen, que seguramente tú has elegido para salvación. Usa nuestros labios, usa todo lo que hacemos para que finalmente esta palabra pueda llegar hasta ellos. Ellos también puedan conocer cómo ser parte de tu pueblo. Todo esto lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.